Tal y como dijo un reconocido expositor de la palabra, Martin Lloyd-Jones, la predicación de sermones tiene vida propia. Queriendo decir con esto que aunque el predicador a veces planea predicar tal libro, tal serie, tal carta, de pronto ciertas circunstancias providenciales cambian su parecer y opta ya sea por alargar su serie, recortarla o de plano cambiar de sermones. Y mis hermanos, esto es precisamente lo que está pasando aquí. Nuestro plan era continuar con el capítulo 8 de Hebreos, donde habíamos quedado pendientes, pero ciertas charlas, ciertas preguntas, ciertas inquietudes de un considerable número de padres terminaron persuadiéndome de que Hebreos podría esperar y que sería mucho mejor abordar y responder a todas estas inquietudes paternales de manera bíblica. Confío en que ha sido el Espíritu Santo quien a través de la iglesia nos ha dado un muy oportuno y acertado cambio de dirección. Confío en que este cambio de dirección no ha sido accidental, sino más bien ha sido llevado a cabo por nuestro fiel y buen pastor que con su vara y su cayado nos dirige a nosotros, su iglesia, para infundirnos aliento y esperanza, especialmente en esos tiempos de necesidad. Es por esto que a partir de este minuto, mis hermanos, todos nosotros, ovejas de su prado, al escuchar su voz escrita, marcharemos por algunas semanas tras instrucciones específicas a los padres y madres. Seguiremos cada preposición de su palabra, obedeceremos cada principio que emana de su boca, atenderemos a todos sus mandamientos y directrices de su verdad. Y ya sea que seas padre o no, estoy muy seguro que las cosas que habrán de ser dichas aquí te bendecirán en gran manera. Ahora, por otro lado, quiero decir que no estoy detrás de este púlpito como un experto en la crianza de hijos, ni tampoco estoy como un experto en consejería familiar, sino más bien vengo aquí como un padre que necesita, al igual que todos ustedes, urgentemente dejar de aprender ciertas cosas y aprender lo que tiene que decirnos la Escritura con referencia a cómo ser la clase de padre que Dios espera que sea. Y todos nosotros, papá y mamá, debemos tomar de la manera más seria todo el consejo de Dios respecto a nuestras familias, pues solo hay un tiempo de oportunidad. Y mis hermanos, el tiempo es un recurso no renovable. Hay una estadística verdaderamente alarmante en referencia a los padres cristianos. Y dicha estadística afirma que un pasmoso 90% de los hijos de padres cristianos se pierden inmediatamente después de la segunda generación. Esto es terrible. Pues este dato revela que casi la totalidad de padres cristianos de nuestros días está criando hijos incrédulos. Que la generación inmediatamente después de ellos se está perdiendo en el infierno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que los padres y las madres cristianas están haciendo mal? Mis hermanos, este dato es horrible. Pues esto nos muestra que la gran mayoría de los padres y de las madres que asisten a la iglesia, o propiamente dicho, a nuestra iglesia, no están enseñando a sus hijos la palabra. No están criando a sus hijos en el temor del Señor. No están disciplinando y amonestando. Ellos no están estorbando. No están ejerciendo ninguna clase de control sobre la vida de sus hijos mientras estos crecen. Esta estadística revela que muchos de los padres y de las madres cristianas ni siquiera están orando. No están suplicando a Dios por sus hijos. Ellos no están siendo ni buenos padres ni buenas madres cristianas en sus hogares. Es horrible. Es vergonzoso. Es vergonzoso saber que la generación inmediatamente después de nosotros se está perdiendo, mis hermanos. Esto es una crueldad. Y no puede llamársele de otra manera. No puede definírsele de otra manera más que como el acto más bajo de traición jamás hecho en contra de un ser amado. Traición, crueldad, consumada por los mismos padres a sus propios
hijos. Hermanos, si queremos construir un fundamento que le permita a nuestra iglesia, primera iglesia bautista de San Luis Río Colorado, brillar con la luz de Cristo por muchos años más, por muchas generaciones más, que la luz del Evangelio trascienda a muchas más generaciones después de nosotros, entonces, si este es nuestro deseo, vuélvanse los padres a su casa primero. Debemos tomar muy en serio este asunto de criar a nuestros hijos en el Señor, este asunto de la tarea que Dios nos ha puesto por delante. Es sobre los hombros, mis hermanos, de todos nosotros, los que somos padres, que Dios ha puesto el deber, la responsabilidad de formar el carácter de nuestros niños, de construir hogares piadosos. Dios no espera que nuestros hijos se moldeen solos. Ese no es el plan de Dios para ellos. Así no se puede construir un hogar piadoso. Tampoco Dios espera que lo hagan los abuelos, ni las abuelas. Tampoco espera que lo formen las niñeras de una guardería, y mucho menos los amigos de nuestros hijos. Dios espera que sean los padres, que sean las madres quienes tomen la responsabilidad de criar a sus niños y a sus niñas en la piedad. Ahora, mis hermanos, si como padres queremos construir un hogar piadoso, si queremos que la luz de Cristo brille a través de nuestra iglesia por muchas generaciones más, si queremos que nuestros años viejos sean buenos y dulces años, si de todo corazón deseamos que nuestros hijos no sean contados ni formen parte de esa horrible estadística, lo primero que debemos reconocer es que nuestra responsabilidad de padres debe descansar en la gracia de Dios. Así que, mis hermanos, en la edificación de esta gran construcción que llamaremos un hogar piadoso, esta es la primera zapata que colaremos, el primer soporte, el primer fundamento que colocaremos para así poder sostener el resto de lo que debemos construir. Las próximas semanas seguiremos colocando una zapata más y otra zapata más, y así continuaremos avanzando por toda la edificación de nuestro hogar piadoso. Así que lo primero que debemos reconocer es que por gracia nuestros hijos son ahora nuestra responsabilidad, de nadie más, nuestra responsabilidad. Nuestros hijos, cuando son niños, cuando son aún muy pequeños, son criaturas totalmente dependientes de sus padres. Ellos dependen de nosotros para ser alimentados, dependen de nosotros para ser vestidos, para ser aseados, dependen de nosotros para hallar abrigo y techo. Es precisamente por esto que los hijos derivan de sus padres todo el amor que necesitan. Es en los padres donde los niños, las niñas encuentran sus primeras respuestas a esas preguntas de sus mentes infantiles. Es en los padres donde ellos se topan con la pared de sus primeros límites y restricciones. Es allí, mis hermanos, en el seno de su padre y de su madre, donde los niñitos y las niñitas encuentran la más grande influencia y ejemplo a seguir por el resto de sus días. Es por esto, mis hermanos, que en este tiempo de oportunidad no hay tiempo que perder. Ellos, más que ninguna otra época de sus vidas, necesitan urgentemente nuestra atención. O podríamos decirlo, necesitan desesperadamente ser moldeados por todos nosotros, sus padres. Ahora, pregunto, ¿por qué es que los padres necesitan atender cuanto antes su responsabilidad en el hogar? En esta mañana daremos 3 razones bíblicas por las cuales es sumamente urgente que los padres asuman con toda diligencia y seriedad su responsabilidad como padres. Vayamos a Proverbios capítulo 22, verso 15, por favor. Proverbios 22, verso 15. Y aquí encontraremos las 2 primeras razones por las cuales todos los padres deben atender su hogar cuanto antes. Dice Proverbios 22, 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, del niño, mas la vara de la corrección la alejará de él.
Aquí el Señor en su gracia nos entrega dos razones poderosas, mis hermanos, para que nosotros como padres nos apliquemos al solemne deber de la crianza de nuestros hijos cuanto antes. Y la primera razón que se contempla es, en nuestro pasaje, por la naturaleza pecaminosa con que los niños y las niñas nacen. Eso es lo que dice nuestro texto. La necedad está ligada, la necedad está entretejida, atada al corazón del niño y de la niña. Pregunto, ¿por qué todos nosotros los que somos padres cristianos necesitamos urgentemente ocuparnos con toda seriedad en nuestra responsabilidad? Por la naturaleza caída con que nacieron nuestros hijos. Por la naturaleza caída con que nacieron nuestros hijos. Es por la realidad del pecado en ellos, mis hermanos, que la necesidad urgente de nuestra atención es estrictamente necesaria en nuestros hijos. Los expertos en educación de este mundo nos han venido diciendo que nuestros niños al nacer nacen inocentes. Nacen como un cuadernillo en blanco, una tablita en blanco sobre la cual el ambiente, la experiencia que les rodea determinará la clase de ciudadano, la clase de adulto que será cuando él llegue a ser grande. Ellos dicen, el niño nace neutral, sin experiencia, sin moralidad, sin ideas, sin conceptos. Ellos dicen, es la sociedad la que se encarga de transcribir todas estas cosas y determina la clase de persona que ellos serán en el futuro. ¿Ha observado las noticias? Cada vez que sucede un lamentable tiroteo en los Estados Unidos, en las escuelas de Estados Unidos, perpetuado por un adolescente, ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos? ¿A quién se inculpa? ¿Al joven criminal? No, a la sociedad. La radio, la prensa, los noticieros llevan a su audiencia a una crisis y agonía nacional, preguntándose, ¿qué clase de sociedad tenemos? Porque lo que dicen es que esto no ha sido culpa de ninguno de estos muchachos que entraron a las escuelas a sangre fría a matar a sus amiguitos, a sus compañeros de escuela. Ellos nacieron inocentes, como libros en blanco. Fue la sociedad que los arruinó. Fue la sociedad que injustamente pervirtió sus mentes. Y es a esta sociedad a la que se quiere ahorcar, pero no al criminal. Mis hermanos, bajo esta premisa nadie es culpable. Nadie es considerado culpable. Pero por las Escrituras sabemos que nuestros hijos no son tablillas en blanco y sabemos que ellos tampoco son inocentes. Ellos desde el primer día que fueron puestos sobre nuestros brazos, esos niños encantadores, mis hermanos, desde el día que nacieron, que fueron puestos en tus brazos, vinieron con la necedad ligada en su corazón. Es por esto, mis hermanos, que todos los padres saben que la alegría, el encanto de tener un niñito, una niñita recién nacida en casa, rápidamente se disipa y comienza a disminuir con el paso de sus primeros años. Ese encanto, esa sensación tierna de tener un bebé en casa, comienza a disiparse tan pronto ellos comienzan a crecer. ¿Por qué? Por la necedad ligada a su corazón. Agustín de Hipona razona en una de sus confesiones sobre la supuesta inocencia del niño y dice lo siguiente: así que el bebé es inocente, sí, pero solo es inocente en la debilidad de sus miembros y extremidades infantiles, pero no en su ánimo. ¿Qué está diciendo Agustín de Hipona? Lo mismo que una vez el hermano Washer dijo en uno de sus sermones. Él decía, si le damos a un niño, a un bebé de 2 años, la fuerza de un hombre de 30 años, sería un asesino sin escrúpulos en su casa. Lo que Agustín está diciendo es que este niño, por la debilidad de sus miembros, no mata a su hermanito por una paleta. Este niño, en sus primeros años, por la debilidad de sus extremidades, no puede matar a su padre, quien le quitó un juguete por haberse portado mal. Pero el ánimo, el deseo, no le falta. Porque si tuviera la fuerza de un hombre de 30 años, él golpearía, él golpearía a su hermano, él golpearía a su madre, hasta matarlos, por no cumplir con su capricho.
¿Ha visto cómo alguno de estos niños en una sola mordida sobre la espalda de otro niño descargan toda su furia? ¿O cómo algunos de ellos no se tientan el corazón y de una patada destruyen la casita de bloques que construyó su hermano simplemente porque no se pusieron de acuerdo? O toman una botella de vidrio de Coca-Cola y ¡pam! Sobre la cabeza de su primito sin tocarse el corazón. Mi hermano, puede darte risa, pero ese golpe, esa rabieta, ese berrinche sobre el suelo, ese portazo no son cosas de niños, no son niñerías. Pues esos comportamientos no son otra cosa más que las tempranas y peligrosas manifestaciones de lo que nos advierte Proverbios. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Y esto es lo que se vuelve a decir de nuestros hijos en otras partes, como en el Salmo 51:5, que ellos en maldad han sido formados, que en pecado han sido concebidos. Dice en otra parte, en el Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esos pequeños berrinches, mis hermanos, esas pequeñas y débiles rabietas, esos pequeños gritos que a nadie aturden, son la manifestación visible de su desvío. Son las realidades de su pérfido y necio corazón. No son inocentes. Vaya alguno en contra de la voluntad del niño, del joven, y mirará cómo ellos con la sola pura mirada quieren matarlo. Y es por esta realidad de un corazón caído en nuestros hijos que el deber de los padres y de las madres es el asunto más urgente día a día. Es por la realidad, mis hermanos, del pecado en el corazón de tus hijos que el asunto de criarlos, la responsabilidad de padres, es tu necesidad más urgente de cada día. Y es precisamente por esta naturaleza de pecado que la crianza de nuestros hijos se torna un asunto muy difícil. Y muchas veces no solo difícil, sino también muy doloroso. Pues, ¿cuán difícil es ayudarles a que generen un buen hábito? ¿Cuán difícil es para los padres que sus hijos al fin comiencen a comportarse con buenos modales? A decir, gracias, por favor, con permiso, sí papi, sí mami. Pero descuídelos y verá lo que pasa. Deje que se críen solos. Deslíndese descaradamente de su responsabilidad y verá con cuánta facilidad se revierten estas cosas y se convierten en niños majaderos, en niños contestones a sus padres. Y se preguntará, ¿por qué me contestó así? ¿Por qué me habló así? ¿Quién le enseñó a hablar así? ¿De dónde sacó esa palabra? Dejen que la mayoría de sus influencias en su vida sean sus amiguitos. Deje que sean los de la escuela. Deje que sean los de afuera sus mejor influencia. Y verá con qué prontitud imitan y aprenden lo malo. Pero no diga, ese niño malcriado le enseñó a mi hijo. No, mis hermanos, no. Tampoco vaya a decir, es que esa niña sin riendas le enseñó a mi hija a pensar así. No, mis hermanos. Estos niños no son la fuente de maldad. Ellos solamente vinieron y reforzaron lo que ya había en su hijo, lo que ya había en su hija. Ellos solo removieron un borde de su hijo y de ellos se desbordó lo que había dentro de ellos, lo que había en su corazón. Sus amiguitos no produjeron nada. Ellos solamente vinieron a reforzar lo que ya estaba allí. La necedad está ligada al corazón. Y si un niño se deja a su suerte, no puede más que perseverar y ser reforzado en esa misma necedad y en todos sus derivados de impiedad. Es por eso, mis hermanos, que decimos que los hijos necesitan desesperadamente nuestra atención, nuestra constante atención. Y la necesitan especialmente de su madre. Padre cristiano, madre cristiana, debes saber que tus hijos no nacen convertidos. Ellos no nacen justificados, no nacen perdonados. Ellos no nacen reconciliados con Dios, nacen siendo enemigos de Dios. Nacen con una inclinación a lo malo, no a lo bueno, a lo malo. Nacen necios.
pues sus primeras y tempranas manifestaciones de su corazón son el mismo principio de maldad. Ese mismo principio de maldad que lleva a un niño a empujar a su compañerito es el mismo principio que lleva a un adulto a disparar sobre su prójimo. El mismo principio. Padre, deslíndate de tu responsabilidad paterna en los primeros años de tus hijos, de tus hijas, y esa semilla de hierba amarga que viene sembrada en su corazón, tarde que temprano dará su fruto. Y como un juicio a tu indolencia, tus propios hijos te darán a comer de él, de su fruto amargo. Muchos hijos que en su niñez fueron desatendidos han venido a ser en su edad adulta el azote, el castigo, la maldición a sus padres por su descuido. Mis hermanos, hermanas, no pueden cometer la cruel irresponsabilidad de desatender a tus hijos como si ellos no fueran pecadores. No puedes cegarte tanto al punto de llegar a pensar que ellos son criaturitas inocentes, que ellos no serían capaces, que ellos jamás hablarían así, que jamás dirían tal cosa, que jamás se expresarían así, que ellos no podrían. Mis hermanos, ellos pueden, por la necedad de su corazón. Y su corazón, naturalmente, día con día, los está arrastrando al infierno. Así que por el motivo de su naturaleza en nuestros hijos, es que como padres y madres cristianos debemos dedicarnos con toda diligencia a formar el carácter de nuestros hijos. Leo nuevamente nuestra pregunta: ¿por qué es que los padres necesitan atender urgentemente su responsabilidad? Segunda razón: por la efectividad de la disciplina correctiva. Vayamos nuevamente a Proverbios 22:15 y dice Salomón: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¡Wow, mis hermanos! ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un destello amoroso de su gracia a los padres, gracia de Dios a los padres. Aquí encontramos una buena noticia, un remedio efectivo al mal de nuestros hijos, una cura a ese mal que hemos venido describiendo. ¿Y cuál es esa ayuda? Ese remedio: la vara de corrección. La vara de corrección. Los psicólogos de hoy en día nos dicen que el uso de la vara ocasiona daños psicológicos, traumas irreversibles que solo una bestia trataría así a sus hijos. Ellos dicen que esto es abuso infantil. Y lamentablemente, mis hermanos, muchos padres han decidido creerle a tales expertos de este siglo antes que a Dios. Y ahora ellos no están disciplinando, no están corrigiendo a sus hijos, no los están amonestando. Padre, madre, especialmente en este asunto, tú debes recordar que Dios, como creador de todo, sabe y conoce a la perfección cómo funcionamos. Él es el autor de la vida humana. Él diseñó el cuerpo. Y si Él dice que el uso correcto de la vara puede ahuyentar la necedad del corazón del muchacho, es porque de alguna manera misteriosa Él conectó nuestras pompis a nuestro corazón. De alguna manera misteriosa lo ligó, para que cada azote de alguna u otra manera terminara causando un cortocircuito hasta fundir esa necedad de esas pasiones desordenadas. Así que Dios, mis hermanos, es el único que puede enseñarnos la forma apropiada de revertir este mal. Y es el mismo creador y diseñador de la humanidad que nos dice que el dolor de una vara en cierta parte del cuerpo humano es un remedio eficaz para ahuyentar del alma del muchacho la necedad. Así que si usted es de esas personas que creía que aquel padre que hace un justo uso razonable y bíblico de la vara sobre sus hijos era el abusador, déjeme decirle que en la mente de Dios el verdadero abusador es usted. Usted es el padre cruel aquí en la historia esta, que está cegándose a la realidad y está permitiendo que todas esas raíces de maldad y de impiedad crezcan y hagan de ese niño o de esa niña un adulto sin remedio, reo del infierno. Aquí la madre o el padre consentidor es el verdadero abusador de sus propios hijos. El padre consentidor.
Así que, hermanos, debemos reconocer que nuestros hijos son pecadores, que por el torrente de sus almas corre la necedad del pecado, pero debemos confiar que el creador y diseñador de la humanidad de nuestros hijos conoce cómo funcionan y conoce también los medios más eficientes para corregir lo que está mal en ellos. Ahora, antes de entrar a nuestra tercera razón, quisiera que contemplemos que no solo Dios nos hace saber el verdadero problema de nuestros hijos, que no solo nos ofrece un remedio eficiente para su necedad, sino que también en nuestros hijos el Señor ha puesto 5 hermosas ayudas. 5 hermosas ayudas que fluyen de la gracia de Dios como un auxilio misericordioso a todos los que estamos en la empresa de criar hijos e hijas. Dios en su gracia común ha puesto 5 hermosas ayudas a los padres. Ayudas que nos permitirán y facilitarán nuestra responsabilidad de padres. Y estas 5 ayudas están presentes en ellos, especialmente cuando nuestros hijos son aún muy pequeños. ¿Y cuáles son esas 5 ayudas, mis hermanos? Esas 5 ayudas de Dios que Dios ha puesto en su niñez. Primera ayuda: confianza en la palabra de los padres. Los niños al nacer y durante sus primeros añitos de vida, ellos creen ciegamente en todo lo que sus padres les dicen. Es por esto que cualquier discusión que ellos tengan con algún compañerito en algún asunto importante a su edad, su argumento absoluto es: mi papá me lo dijo, mi mamá me lo dijo, y eso es todo. Fin de la discusión. Por esta razón los niños preguntan: papi, ¿verdad que los ratones tal y cual cosa? El papá dice: sí, esto es. Y ellos responden: ¿ves? ¿Qué te dije? Ellos confían tanto en sus palabras que cuando usted, con el deseo de que se aplaquen, les dice: si no te quedas quieto, va a venir el viejo de pata de palo. Ellos lo creen. Ellos lo creen. ¿Por qué? Porque Dios puso en su corazón infantil creer todo lo que sus padres le dicen. Por supuesto, mis hermanos, que conforme pasa el tiempo, los padres se exponen a perder esa credibilidad y confianza en sus palabras. Lo pierden cuando usted les prometió que los llevaría al parque y no lo hizo. Su confianza en usted se piensa perder. Usted les dice que tal día haremos tal y cual cosa, pero a última hora cambio de planes. Su credibilidad comienza a minarse. Les dice: si vuelves a hablarme así, te voy a pegar. Y no lo hace. Ellos comienzan a desarrollar actitudes de sospecha a sus palabras. Así que cuando usted espera hasta su adolescencia, hasta su juventud para comenzar a hablarles del evangelio a sus hijos, su credibilidad como padre o como madre ya ha sufrido demasiados estragos. Que ahora ellos se preguntan: ¿será que me está hablando con la verdad? ¿Qué razones tengo para creer en sus palabras? Pues a través de todos estos años he descubierto que mis padres son mentirosos. ¿Qué razones tengo para creerles de lo que me están hablando? Por lo tanto, mis hermanos, podemos decir que nuestra integridad y honestidad en nuestras palabras, especialmente en los primeros años de vida de nuestros hijos, deben ser una prioridad en nuestra crianza. Segunda ayuda: dependencia absoluta de sus padres. También como una ayuda apropiada para poder cumplir con nuestra responsabilidad de padres, Dios en su gracia a los padres nos ha entregado en nuestros hijos con sus cuerpos debilitados. Nos ha entregado a nuestros hijos con sus facultades mentales aminoradas. ¿Por qué? Para que nuestros hijos no tengan otra opción más que depender totalmente de nosotros. Esto, mis hermanos, en lugar de complicar la crianza, la facilitará en gran manera. Para los niños y las niñas en este estado temprano, nosotros somos su única fuente de seguridad. Somos sus mejores maestros. Dios nos los entregó así para facilitarnos el rol de padres. Observe cómo un niño de 5 añitos, mientras camina en algún lugar aglomerado de personas, cómo ellos se aferran fuertemente a la mano de su papá. O quizás recordará cómo en una noche de viento y tormenta, de pronto al lado de tu cama aparece un bultito puesto de pie. ¿Qué se espera de los padres en un momento así? ¡Ah, chamaco miedoso, vete a tu cuarto que mañana tengo que trabajar! No, mis hermanos, no.
Usted tiene algunas opciones para actuar de manera sabia. Puede hablar con su niño o niñita, persuadirle de cómo Dios tiene cuidado de nosotros aún en una noche de tormenta. O simplemente reconocer este aspecto de la gracia común en su niño y simplemente levantar la cobija y verá cómo ellos están dispuestos, sin pensarla dos veces, brincarán a nuestro lado. ¿Por qué? Porque ellos simplemente están respondiendo de manera natural a esa cualidad infantil que Dios puso en su corazón. Recuerdo que cuando yo aún era muy pequeño, y no lo puedo olvidar aún, andábamos de compras en Dorians y seguramente me distraje entre los pasillos. Y de pronto al voltear a los lados, no vi a mi papá, no vi a mi mamá. Yo en ese momento no sabía que ellos estaban escondiendo para jugarme una broma. Pero de pronto, mis hermanos, mi corazón comenzó a escurrirse dentro de mí. Mi respiración comenzó a agitarse. Mi alma por un segundo estaba a punto de salirse de mi cuerpo. Toda mi seguridad se perdió en un instante. ¿Por qué? Porque ellos son mi seguridad y yo la había perdido en un instante. De pronto mi papá salió con su sonrisita de atrás de algunos anaqueles y me llamó. Y yo solo me hice al fuerte para que no notara que estaba aterrorizado y a punto de llorar. Nosotros, mis hermanos, los padres, somos la seguridad de nuestros hijos. Somos sus guías, sus primeros maestros. Prive al niño de estas cosas en sus primeros años y verá cómo él se convierte en un hombre, en una mujer llena de inseguridades, de miedos, incapaces de valerse por sí mismos. Hombres temerosos de todo y que envían a sus mujeres por delante. Y si por la gracia de Dios él o ella se salva, tendrá muchos problemas en su andar cristiano, pues no podrá descansar verdaderamente en que Dios, su Padre, tendrá cuidado de él y que puede esperar en él y que nunca le fallará. Tercera ayuda, un deseo profundo de agradar a sus padres. Dios en su gracia común también ha puesto en sus corazones infantiles un deseo profundo por agradar a sus padres. Nuestros niños, cuando son muy pequeños, se alegran mucho cuando su padre les toma y levanta en sus brazos y les dice: bien mi niño, bien mi niña, lo has hecho bien. Si el hijo sabe, mis hermanos, que su padre le alegra mucho verles cantar en la iglesia, el niño se esforzará para que su padre note que él está cantando en la iglesia. Él está haciendo lo que a su padre le gusta. Si el hijo ve que en su padre ciertas actitudes cristianas despiertan el gozo de su papá, él se esforzará también por hacerlo. Papi, cuando estaba en la escuela, antes de hacer mi examen, oré a Dios. Papi, ¿sabes qué hice en la escuela? ¿Qué? Invité a mi maestra a la iglesia. Ellos, en todo aquello que ven a su padre deleitarse, ellos tratarán de hacer lo mismo para que su padre encuentre deleite también en él. Pero por otra parte, mis hermanos, si el niño ve que su padre solo le apasionan las cosas del mundo, el hacer dinero, los deportes, la televisión, su hijo no buscará otra cosa más que hacer aquello que a su padre le deleita. Es por esto que ellos quieren parecerse a su papá. Se ponen la ropa y zapatos de su papá, portan la misma camisa de su equipo favorito de su papá. Ellos quieren caminar, quieren hablar, quieren ser como sus papás. Ellos quieren agradarles en todo. Así que, padres, escúchenme muy bien. Es en esta edad temprana de oportunidad y de gracia, más que en ningún otro tiempo, se espera que los padres tengan su mayor deleite en Dios. Porque su hijo, quien viene de fábrica con un corazón dispuesto a complacer en todo a su papá, hará todo aquello en lo que su padre se deleita, sea bueno o sea malo. Cuarta ayuda. Dios también ha puesto en ellos un profundo deseo de corresponder a sus padres. Hermanos, ¿en qué otra etapa los niños, nuestras niñas, nos llenan de dibujitos y detallitos llenos de amor? ¿En qué otra etapa ellos están dispuestos a premiar a sus padres con su propia vida? ¿Alguna vez su hija, cuando era muy pequeña, le dijo: papi,
cuando yo sea grande me voy a casar contigo. O su hijo le dijo a usted, madre, cuando era él muy pequeño, mami, cuando yo sea grande me voy a casar contigo. Y ellos orgullosos. Nuestros niños, mis hermanos, en su niñez están dispuestos a dar a sus padres y a corresponder a ellos no solo con cartitas y dibujitos llenos de amor, sino que experimentan un profundo y sincero deseo de entregarnos su corazón. Salomón le dijo a su hijo en Proverbios 23:26, hijo mío, dame tu corazón. Al considerar estas cosas, mis hermanos, hace unos días atrás, quise hacer una prueba de correspondencia con mi niño de 1 año y medio. Y le hablé, gordito. Él volteó, le sonreí. ¿Y qué cree que fue lo que él hizo? Él me sonrió de vuelta. Así que, mis hermanos, esta gracia común puesta en sus corazones infantiles también se puede perder conforme pasan los años. Cuando ellos notan que por su papá o por su mamá no son correspondidos. Cuando ven a su papá o ven a su madre que por los afanes y las ocupaciones domésticas no son correspondidos. Y nuestros niños no son tontos. Ellos saben que no están recibiendo de nosotros lo mismo que ellos están dispuestos a dar y a ofrecer a sus padres. Así que, mis hermanos, el provecho de esta gracia puede acercar el corazón de nuestros hijos o, en su defecto, alejarlos de nosotros para siempre. Mucho cuidado. Quinta ayuda. Ellos nacen también con una fuerte inclinación a imitarnos. Dios en su gracia ha puesto en los corazones de sus hijos una fuerte inclinación a imitarles. Y esto, mis hermanos, de la misma manera, puede ser para bien o puede ser para mal. Pues los hijos aprenderán la mayor parte de sus hábitos, de sus actitudes y comportamientos de sus propios padres. Si ellos ven que su padre no canta en el servicio, el niño tampoco cantará. Si ellos ven que su padre no lee la Biblia, el niño tampoco la leerá. El padre viene indispuesto, su niño también vendrá indispuesto. El niño se presentará en este lugar exactamente imitando el ejemplo y actitud de su propio padre. Es por esto, mis hermanos, que si este niño crece en un lugar donde todo es dinero, dinero, trabajo, trabajo, no alcanza, ve a su madre frustrada porque no tiene aquello, porque le falta esto, porque le falta aquello, porque quiere comprar aquello, porque está siempre quéjese y quéjese. Si todo lo que ven es a su padre frente al televisor, a una madre afanada en sus asuntos, si ellos todo lo que escuchan es cómo sus padres critican a las personas de afuera, cómo se quejan de sus patrones, cómo chismorrean de los hermanos de la iglesia, si rara vez ven a sus padres dar gracias, alabar a Dios por sus bondades, ¿cómo esperas que ellos comiencen a manifestar actitudes de piedad en sus propias vidas? Si todo lo que están viendo en casa son estas cosas. Hermanos, si esto es todo lo que ven, si este es el estilo de vida que comenzarán a desarrollar, no importa cuántas cosas hagas para que ellos se conviertan en hombres y mujeres piadosas, no importa cuántas cosas hagas, ellos están aprendiendo en silencio de ti. Ellos están captando silenciosamente cuáles son las cosas que realmente tienen valor para sus padres, para ellos darles el mismo valor en sus vidas. Ese es el camino que seguirán. Ellos tarde que temprano imitarán la indiciocracia de su padre, que solamente piensa en hacer dinero, que solamente piensa en cómo aumentar sus recursos. Imitarán la idiosincrasia de su madre, que solo piensa en comprar. Así que esta gracia común que Dios ha puesto en el corazón de nuestros hijos, mis hermanos, es un arma de dos filos. Pueden ser muy beneficiosas a la larga. Estas 5 ayudas, o la razón que en su adolescencia te hagan preguntarte, ¿pero en qué fallé? Yo los llevaba a la iglesia todos los domingos. Yo los inscribí a un colegio cristiano. Pero si yo opté por hacer homeschooling en casa, pero si teníamos todas las mañanas nuestros devocionales familiares, ¿en qué fallé?
los niños a la larga solo están imitando tu ejemplo. Tu ejemplo que habló más fuerte que todas tus buenas intenciones. Así que, mis hermanos, fue Dios quien en su gracia creó estos hermosos lazos. Estos lazos especiales entre padres e hijos para facilitar nuestra crianza. Pero lamentablemente, mis hermanos, es precisamente aquí donde está el peligro al padre indulgente. Esto en cierta manera responde a la pasmosa estadística del principio, del por qué muchos niños que crecen en iglesias cristianas se van al mundo a los 12, a los 13, a los 14 y ellos ya no quieren nada con Cristo, ya no quieren nada que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque a esa edad comenzaron a pensar un poco más independiente y entonces, en resumen y en conforme a todo lo que vieron en su casa, ellos concluyen: mis padres fueron unos hipócritas. Hoy yo no quiero nada con Cristo ni quiero nada con su evangelio. Y quiero citar aquí las palabras de un pastor de siglos pasados en referencia a los hijos incrédulos de padres cristianos. Él dijo: esto es una rareza en los verdaderos hogares cristianos. Esto es una rareza en los verdaderos hogares cristianos. ¿Qué es lo que está diciendo este hermano? Que la generación de padres y madres cristianas en la que a él le tocó vivir, los hijos nacidos en hogares piadosos, por regla general, no todos, pero su gran mayoría, terminaban siendo verdaderos creyentes, en su mayoría. Pero a nosotros, mis hermanos, esta afirmación nos parece la verdadera rareza. ¿Por qué? Porque en nuestros días ver a padres cristianos criando hijos incrédulos es el pan de cada día, en su mayoría. Hermanos, por amor a sus hijos, no esperen más. No esperes más. La arcilla, entre más tiempo pasa, más dura se vuelve. Y lo más difícil que será para darle forma. Asimismo, mis hermanos, es el corazón de nuestros hijos. Pero mientras que ellos son niños, ellos confían en sus padres, dependen totalmente de sus padres, hacen cuanto les sea necesario para agradar a sus padres, ellos corresponden a sus padres e imitan a sus padres. Así que, mis hermanos, son el descuido de estas ayudas tempranas que nos exponen a un gran peligro: fracasar como padres. Fracasar como padres. Preguntábamos al principio, ¿por qué es que los padres necesitan atender cuanto antes su responsabilidad en el hogar? Bien dijimos, por la razón de su naturaleza pecaminosa con la que los niños y niñas nacen. Y segundo, por la efectividad de la disciplina correctiva. Tercera razón, por el desenlace trágico del descuido. Proverbios 29:15 dice Salomón: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Muy similar a nuestro pasaje anterior. Este pasaje nos ofrece un remedio al problema de nuestros hijos y al igual nos advierte de un fin trágico si descuidamos a nuestros hijos. Primero, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es ese buen remedio del que se nos habla? Bueno, que la vara no solo aleja la necedad del muchacho, sino que además la vara de la corrección da sabiduría al muchacho. En otras palabras, podemos decir que este texto está diciendo que Dios, en su gracia común y por regla general, antes de salvar a alguno de nuestros hijos, primero se complace en usar medios, como en este caso la vara, para que después sea su gracia salvadora la que extirpe la necedad de su corazón y en su lugar
ponga sabiduría de lo alto en el muchacho, en su corazón. Dice Proverbios 23:14, lo castigarás con vara y salvarás su alma del infierno. En semanas posteriores, mis hermanos, nos detendremos a estudiar este asunto de la vara, pero por lo pronto nos enfocaremos solamente en la advertencia de este pasaje. ¿Y cuál es esa advertencia? ¿Cuál es esa advertencia que nuestro pasaje puntualiza? Vergüenza, vergüenza. Este pasaje nos dice, pero el muchacho consentido es vergüenza de su madre. En otras traducciones dice algo más o menos así, pero el joven que se deja sin riendas será la vergüenza de su madre. Es trágico, mis hermanos. Esto es trágico. Y este fin puedes esperarlo si hoy estás descuidando a tus hijos. Madres, no pueden ser tan ingenuos para creer que mientras esto haces en tu hogar con tus hijos obtendrás distintos resultados. No, mis hermanos, la advertencia es clara. Trae vergüenza a las madres. La Biblia es clara. Trae vergonzosas consecuencias. Nuestros hijos tienen maldad en sus corazones desde su niñez. Y esa maldad sin corrección no tiende sino a crecer y a crecer en toda forma de impiedad. Y entonces, al paso del tiempo, ese niño, esa niña que fue descuidada por su madre, ese niño que fue descuidado por su madre, cuando le vea convertido en toda una mujer o en todo un hombre, tú como madre no hallarás deleite en su nombre, sino vergüenza. Serás avergonzado cuando veas que es tu hijo, a la que le diste todo cuanto quiso, ahora se ha convertido en un egoísta que no tiene cuidado de su esposa ni de sus propios hijos. Verás que es tu hijo ese que por falta de ejercer el control sobre su vida, ahora un sinfín de vicios tienen control sobre la suya. Verás que cuando no castigaste la mentira, cuando fue apenas un niño, ahora se ha convertido en un hombre infiel a su esposa y en un hombre corrupto en todos sus asuntos. Porque no lo estorbaste. Ahora, mis hermanos, no es necesario que llegue la edad adulta para que comiences a experimentar las primeras manifestaciones de lo que estamos hablando aquí. Pues un indicador de que tu hijo está corriendo hacia esa dirección es cuando ves que ese niño se está convirtiendo en un niño grosero, en un niño majadero, rudo, contestón. Un niño que no puede estar tranquilo en ninguna parte, que te hará pasar vergüenzas en el consultorio, en la escuela, en el mercado, en la iglesia, porque no puede estar quieto. Usted dice, pero es que me dijeron que mi hijo es hiperactivo. No, su hijo es un incontrolable, sin riendas, que no hace otra cosa más que ser una molestia a la gente que está cerca y que públicamente te hace sentir vergüenza. Vergüenza. No es necesario que llegue la edad adulta. Hay indicadores tempranos. Esto es lo que dice el texto. El niño que se deja sin riendas es una vergüenza a sus padres en todas partes. Ahora quiero citar las palabras del pastor John Cabot de su libro Una madre en el hogar. Hermanos, estas palabras deberían de hacerte temblar. Él decía a las madres creyentes: constituye una gran prueba para la madre tener unos hijos inconscientes de su deber cuando son jóvenes. Pero es 10 veces más doloroso permitir que un niño crezca hasta la madurez en la desobediencia y que se convierta en un hombre disoluto y disipado. ¿Cuántas madres han pasado días de pesar y noches en vela como consecuencia de la mala conducta de sus vástagos? ¿Cuántas han sentido cómo se les rompía el corazón y se han llevado esas canas a la tumba con tristeza?
solamente como resultado de su propia negligencia a la hora de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Madre, tu felicidad futura está en las manos de tus hijos. Ellos pueden ensombrecer todas tus esperanzas, amargar todas tus alegrías y entristecerte hasta tal punto que tu única perspectiva de alivio sea la muerte. Esa niñita que ahora acaricias mientras se sienta sobre tus rodillas y que juega en el suelo tan llena de alegría, ha venido a un mundo repleto de tentaciones. ¿Qué va a capacitarla para resistir esas tentaciones si no son los principios religiosos que se le hayan inculcado? ¿Y dónde obtendrá esos principios sino en la instrucción y el ejemplo de su madre? Si por tu negligencia presente ella cediera después a la tentación y al pecado, ¿qué pasará con tu serenidad? Oh madre, qué poco consciente eres de la desdicha con que tu amada hija puede después abrumarte. ¿Se atrevería alguno a preguntar la causa de tu pesar conmovedor? Solo podrías responder con lágrimas: mi hija y nada más. ¿Estoy exagerando? Ni mucho menos. Si tu encantadora hija, que ahora es tu orgullo y tu alegría, quedara abandonada en absoluta deshonra y se convirtiera en una marginada de la sociedad, sentirías un dolor tan grande que no desearías otra cosa más que tu propia muerte. Hermanos, la crianza de nuestros hijos no es una tontería. Estamos tratando con almas eternas. Todas esas noticias de desgracia, que un narcotraficante, que un degollado, que un asaltante, que un desaparecido, que un grupo de prostitutas, ellos también tuvieron padres. Ellos también tuvieron madres y también fueron unos niñitos encantadores como tus hijos. Pero fueron descuidados por sus padres. Hermanos, la gran mayoría de padres se va de su deber porque dicen: no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Y sí, mis hermanos, es verdad que no tiene tiempo. Viven tan centrados en ellos mismos, tan dedicados a agradarse a ellos mismos, que ciertamente no tienen tiempo para atender a sus propios hijos. Ellos no tienen tiempo. Ellos viven tan centrados en hacer dinero, en hacer más dinero. Están tan ocupados en hacerse un hombre. Oh, sí, mira el perfil del hermano. Se tomó una foto con el presidente, con el regidor fulanito. Sí, pero mira su casa y es un desastre. ¿Y por qué muchos hijos se están perdiendo? Porque no solamente los padres, mis hermanos, están descuidando a sus hijos, sino porque el último peldaño de gracia restrictiva de esta sociedad, el último peldaño de gracia restrictiva de este mundo, es decir, las madres, tampoco tienen tiempo. Ellas prefieren salir todas las mañanas a hacer cuanto diligencias inventen, que un tecito por acá, que un cafecito con las amigas por allá. Otras no tienen tiempo porque han decidido, en lugar de dedicarse a tomar a sus hijos y criarlos en la amonestación y disciplina del Señor, ellas todas las mañanas han preferido tomar su beliz y realizarse como mujeres profesionales, exitosas. Y aquí estoy hablando de una mujer que tiene la opción de, si así no quisiera, podría dedicarse a su familia. ¿Sabe cuánto se requiere, mis hermanos, para formar el carácter de sus hijos? Su carácter no se forma en 15 minutos al día, o lo que sobra de la tarde, ni una semana. No toma solo un par de años. Mis hermanos, toma el todo de su niñez, toma el todo de su juventud, toma mucho y constante tiempo. ¿Y sabe qué más se requiere, mis hermanos, en la tarea de crear hijos? ¿Sabes qué es lo que más se necesita? Se requiere que los padres mortifiquen ese maldito egoísmo para dejar de pensar en ellos mismos y decir y querer dedicarse a disfrutar sus propias vidas. Es que yo también tengo derecho para mí. Yo también tengo derecho para disfrutar.
Por eso se los dejo a su abuela. Por eso he rentado una guardería para que me los cuiden. Yo también tengo derecho de divertirme, de ser feliz. O metí a natación y luego a karate y luego a inglés. Y cuánta cosa se inventen. Padres deben de arrepentirse de su descuido. Deben arrepentirse de su descuido. Pues la maldición es seria. Y se llama vergüenza. Y varones padres de nuestra iglesia, es sobre ustedes que recae la mayor responsabilidad de la crianza de sus hijos, no sobre sus esposas. Es cierto que ellas pasan la mayor parte del tiempo con ellos, pero hermanos, no es sobre las madres donde recae la mayor responsabilidad, sino sobre los padres. Varones, escuchen esto bien. Es sobre ustedes. Ustedes ponen las reglas en el hogar. Ustedes ejercen el gobierno sobre sus casas. Ustedes son los que especialmente deben conocer las debilidades de sus hijos. Ustedes son los que deben ofrecer dirección a sus casas. Ustedes son los que deben planificar cómo van a trabajar con tal o cual asunto que de pronto sucedió entre sus hijos. Ustedes deben marcar la pauta y qué directrices va a seguir el hogar para seguir construyendo ese hogar que Dios espera. Ustedes, los varones. Y también son llamados a tratar directamente con sus hijos. No mandar a sus esposas por delante. Ve tú. Yo no sé qué decirle. Ustedes son llamados, mis hermanos. Y esto hay que tomarlo en cuenta en nuestras prioridades. Esto también hay que tomarlo en cuenta, mis hermanos, a la hora de elegir un trabajo. Y en ocasiones tendrá que tener el coraje, la valentía de decirle a su jefe: ingeniero, no puedo aceptar dicho puesto. No puedo aceptar ese ejemplo, ese puesto. Tengo una esposa y tengo muchachos a quienes criar. Mis hermanos, si tenemos que ser valientes, pues porque aunque nuestro jefe nos diga: sigue pensando así, López, y no vas a llegar a ningún lado, usted pueda responderle: está bien, si no llego a ningún lado. Pero al menos cuando esté ante el tribunal de Cristo, no bajaré mi rostro avergonzado cuando vea que uno de mis hijos fue arrojado al infierno por mi descuido, por estar corriendo detrás de unos malditos dólares. No bajaré mi rostro avergonzado. Descuidar esta tarea, mis hermanos, no solo es un pecado contra Dios, sino también es una crueldad contra nuestros hijos. Una crueldad contra nuestros hijos. Nuestra influencia será determinante para los años futuros en sus primeros añitos de vida. Ellos no pueden moldearse solos y lo mejor que podemos hacer nosotros por ellos es ocuparnos en sus pequeñas manifestaciones de pecado ahora, que de dejarse así, mis hermanos, se convertirán en expresiones maduras de impiedad y dureza, imposibles de erradicar de sus vidas después. Es por esto que como padres y madres cristianas no pueden ignorar el hecho de que sus hijos nacen en pecado. No pueden rehusar el corregirles con vara. No deben abusar de la gracia común que les ha sido puesta como hermosas ayudas para facilitarnos la crianza de nuestros hijos. Las consecuencias son trágicas. Su fin es vergonzoso. Ahora, mis hermanos, no puedo terminar este mensaje sin desear que como nunca antes sea el Espíritu Santo quien hable en este momento a tu corazón, en esta mañana, y responda a esa gran pregunta que late fuertemente al interior de tu alma. ¿Qué hay para mí, Señor? ¿Qué hay para mí, Señor, que mis hijos han crecido? ¿Qué hay para mí, Señor Jesucristo, que cuando mis niños eran muy pequeños, yo era como una bestia embrutecida que no entendía? Ahora ellos ya crecieron, ya son adultos, y a mí, Señor, ya se me fue el tiempo. ¿Qué hay para mí? Salmo 46:10. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Sí, mis hermanos, esta es la respuesta a padres cristianos que anduvieron en tinieblas cuando sus hijos eran muy pequeños. Y mis hermanos, esta es la misma respuesta a la madre soltera, a la mujer sola que se siente en desventaja por no contar con el apoyo de un esposo en el hogar. Estad quietos
y reconoced que yo soy Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La respuesta a estas preguntas, mis hermanos, se encuentra al reconocer el glorioso ser de su carácter. Reconoced su bondad. Reconoced su plan de gracia para el hombre. Cuando por nuestra ignorancia, rebeldía y falta de entendimiento violamos los medios naturales de la crianza que Dios se propuso bendecir en nuestros hijos, solo una intervención sobrenatural puede evitar las consecuencias trágicas que nosotros no prevenimos. Afortunadamente, mis hermanos, para todos nosotros, nuestro bondadoso Dios está especializado en el asunto de los milagros. Él puede hacer uso de los medios. Él puede aún actuar en contra de los medios y aún por encima de ellos. Solo Dios puede obrar milagrosamente para sanar un corazón quebrantado o responder a la oración de una madre por su hijo perdido. Dios es un Dios de gracia que puede restaurar una familia y reparar el daño hecho durante muchos años de educación negativa. Solo Dios puede hacerlo. Y esto, aun cuando tus hijos sean adultos. Tenemos el ejemplo de Elí, registrado en 1 Samuel 3. Elí fue amonestado por Dios por la razón de no amonestar a sus hijos incrédulos que ya eran adultos y que posiblemente ya estaban también casados, que habían abandonado el seno paternal. Hombres independientes y seguramente con hijos. ¿Y qué nos enseña este pasaje a nosotros? Que hay esperanza, que hay abundante gracia de Dios para nuestros hijos en tanto que estos estén vivos, que Dios está dispuesto a obrar en nuestros hijos incrédulos que ya son adultos, aun cuando de niños nosotros les fallamos. Ahora te ves al espejo y tus canas y arrugas te dicen: el tiempo a ti se acabó. Oh, padres angustiados, mirad al Hijo. Pon tu mirada en Cristo, estad quietos y reconocer que Dios es tan bueno, que Dios es tan bondadoso. Miren que a pesar de sus fallas, su gracia se extiende, su gracia se extiende, su gracia se extiende. Y nos confirma: mira que yo tampoco quiero la muerte de tu hijo, sino que se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. Por lo tanto, mis hermanos, toma la amonestación de Elí como propia. Y al estar consciente de que Dios tampoco quiere la muerte de tus hijos, pídeselo. Pídeselo. Y a las madres solteras que no cuentan con la ayuda de un esposo, ustedes, mis hermanas, especialmente deben apoyarse firmemente en la asistencia sobrenatural de Dios. Por tal motivo, sean mujeres fieles, esperen en todo momento en Él, sigan sirviendo a su Señor, comprométanse a servirle en su iglesia, perseveren en la enseñanza bíblica, profundicen en conocer el carácter de Dios, sean como aquella mujer viuda que Pablo describe en 1 Timoteo, una mujer que ha aprendido a esperar en Dios, que es diligente en súplicas y en oraciones de noche y de día, y el Señor se encargará del resto. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Oremos.